Ok, hola, buenos días a todos. Hoy tengo activado el filtro de gafas. ¿Sí? Bueno, eh, voy a dar inicio entonces a la clase compartiendo las pantallas. Sí, aquí ya estoy compartiendo. Si no ven, me avisan. Bien, entonces la clase anterior se hizo la introducción al tema 4, que es el tema de interpolación, funciones de forma y continuidad. Particularmente se habló entonces de los elementos unidimensionales y se realizó un ejercicio donde se calculaban las funciones de forma. Después de eso vimos un método general para calcular las funciones de forma de cualquier elemento, ¿sí? Elemento unidimensional, bidimensional o tridimensional. Se presentó también la clasificación de los elementos basadas en las formas o funciones de interpolación. ¿Listo? El día de hoy, pues lo que veremos será la continuación de estas funciones de interpolación. Veremos los polinomios de Lagrange y veremos también eh, dificultades que presentan los elementos en coordenadas globales. Bueno, entonces creo que habíamos quedado más adelante, ¿no? Bueno, importante también los requisitos entonces de esta interpolación, que son la continuidad C0 o la continuidad en la función a interpolar, la inclusión de todos los términos constante. Esto permitía el movimiento de cuerpo rígido y además lineales que permitía representar entonces deformaciones constantes o tensiones constantes. El concepto también de isotropía geométrica quiere decir que eh, se deben escoger los términos de forma que el triángulo de Pascal de los coeficientes sea simétrico respecto a un plano que atraviese por el centro. ¿Listo? El uso de polinomios completos, entonces se veía como el error era función de todo el polinomio que se escogía, ¿no? Y bueno, se habló algo del planteamiento en coordenadas globales y coordenadas locales. Quizás alcancemos hoy a ver este punto, ¿listo? Bien, se mostraron entonces los elementos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales y se presentó un método para calcular las funciones de forma o funciones de interpolación. ¿Listo? Entonces con eso se había terminado la clase anterior. ¿Hasta aquí hay preguntas? Bien, entonces continuemos, ahora sí. Voy a quitar mi video. Listo. Veremos unas propiedades de las funciones de forma, pero antes de eso, quisiera que alguien me recordara, por favor, cuáles fueron las funciones de forma halladas en el ejercicio del cuadrilátero. N1, N2, N3 y N4. Las pueden escribir también por el chat. Profe, ¿cuál era el orden de los puntos? 1,
2, 3 y 4. Así, entonces como en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, N1, 1 menos X más Y, perdón, 1 menos X menos Y, bueno, más XY, lo voy a escribir así. 1 menos X menos Y más XY, N2, X menos XY, N3, XY, y N4, Y menos XY. Bien, entonces la primera propiedad, que ya se ha hablado bastante, uno, es que la función de forma ni es 1 en el nodo I y 0 en el nodo J. ¿Ok? Entonces, esta N1 pues vale 1 en este punto y 0 en todos los demás. Esto se debe cumplir para todas las funciones de interpolación. Bien. Y otra que no es tan evidente es la siguiente. Realicemos la sumatoria de las funciones de forma. Entonces, suma desde igual a 1 hasta el número total de nodos, que en este caso es 4. ¿Sí? Entonces será el resultado de N1 más N2 y esto es entonces 1 menos X menos Y más XY más X menos XY. Entonces voy a ir cancelando de una vez algunos coeficientes, ¿no? Estos se van. Más XY, luego más XY, luego más Y menos XY. Entonces este Y menos Y con este más Y y este más XY con este menos XY. Es decir, en conclusión, la sumatoria de todas estas funciones de forma es igual a 1. Bien, esta es una segunda propiedad. Segunda propiedad es que la sumatoria de estas funciones de forma es 1. De hecho, eso también se puede ver de alguna forma gráficamente, cuando se tenían elementos unidimensionales y se tenían las dos funciones de forma asociadas a cada uno de los dos nodos. Si tomamos entonces la suma, entonces este es 1, aquí seguramente estará un medio, la N1, pero también un medio, la N2, por lo tanto es este punto de aquí, ¿sí? Este otro punto, y bueno, pueden comprobar que esto da una línea en y igual a 1. ¿Sí? Entonces esta es otra segunda propiedad de todas las funciones de forma. Estas propiedades permiten chequear si las funciones de forma que se hallaron son las correctas. ¿Listo? Entonces de la definición de funciones de forma, pues se observa esto. 1, si I igual a J, es decir, si yo tomo el NI en el punto nodal XI, YI, ZI, pues entonces el valor es 1 y 0 en los demás puntos nodales. Entonces observen, por ejemplo,
Aquí la N7, ¿cómo se grafica? Vean que es 0 en todos los demás puntos. 0, 0, 0, ¿sí? Pero 1 en el punto 7. Lo mismo también con 8. Bien. Y la segunda propiedad, la sumatoria de todos los n sí es igual a 1. Y aquí está una pequeña demostración. Entonces la demostración es si el campo f, x, y, z es la sumatoria desde igual a 1 hasta nf, que es el número total de nodos, ¿sí? Entonces esta ni es x, y, z por el f de xy, el y y el zi. Es decir, el valor de esta función evaluado en cada uno de los nodos, o lo que es lo mismo, las incógnitas nodales, ¿cierto? Bien. Ahora, si yo paso, esto representa una constante, ¿sí? Por lo que este valor es una constante por la sumatoria de esta otra constante por de igual a 1 hasta n. Bien, por lo que la única opción para que esto sea cierto es que esta sumatoria sea 1. ¿La de escritorio? Sí, 300. ¿Cómo? Bien. ¿Listo? ¿Hay dudas hasta acá? O sea, esta es la evaluación de la función en algún punto, ¿sí? Es un escalar, no depende de x, ni de y, ni de z. Bien, entonces de aquí se desprende esta otra propiedad. Bueno, veremos ahora una forma para hallar las funciones de interpolación para cada uno de estos elementos, ya un poco particular, diferente a la función que se realizó en el punto 3, que fue alfa es igual a p t c menos 1, perdón, me he equivocado. Esto es u por ue, luego esto eran las n. Bien. Y para los elementos unidimensionales, las funciones de forma son los mismos polinomios de Lagrange. Entonces, esta es la expresión para un polinomio de Lagrange. ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo y les pongo un pequeño ejercicio. Entonces, aquí observen que tiene dos índices, ¿no? El polinomio de Lagrange, pues es función de x, que es la coordenada, ¿sí? El subíndice, entonces, establece a qué nodo pertenece y el q-1, el orden, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el L2, 4, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca? Se busca entonces y es igual a 2, Q es 5. ¿Mm? Entonces únicamente es realizar los respectivos reemplazos, ¿sí? Bueno, ¿esto qué significa? Está xy, x1, xy menos 1, xq. Estas son las posiciones de los diferentes nodos. Entonces, si tengo un elemento con
1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Entonces este es un elemento unidimensional de orden 5. ¿Sí? Y aparecerán entonces 5 funciones de forma. Esta va a ser la primera. Ok. Bueno, voy a dibujar únicamente 2. Entonces esta segunda de acá. Sí. Y bueno, la forma de determinar estas funciones de interpolación es entonces utilizar polinomios de Lagrange. Entonces, si deseo el polinomio de Lagrange de orden, bueno, en este caso sería un orden 4. Entonces son Q puntos, estos son Q nodos. Q sería el número de nodos. Listo. Entonces tengo X menos el X1, en este caso 0, ¿cierto? Y luego aquí XY menos X1. Entonces XY, asumiendo que sean, por ejemplo, una longitud constante, o sea que la separación entre cada nodo sea de 1. ¿Listo? Entonces, de una unidad. 1, luego 1. Bien. Entonces, este sería, perdón, el nodo 2 está ubicado en la posición 1. Entonces sería 1 menos 0, ¿cierto? Luego el XY menos Y menos 1. Bueno, observen aquí algo y es que no aparece el término. Empiezan en XY, luego XY menos 1, luego sería XY menos X2 y así hasta llegar a XY menos XY menos 1 y luego de XY menos XY más 1. Entonces observen que no está el término XY menos XY, ¿sí? Que sería el término, digamos que estaría aquí en la mitad. Bueno, ¿por qué no? Porque claramente esto es 0, ¿sí? Entonces hay que evitar dividir o multiplicar también entre 0. Aquí tampoco aparece, que sería como el término que iría en esta parte. Entonces simplemente es tomar el XY, el anterior es el 1, luego el siguiente, entonces el XY menos XY menos X3, entonces sería 1 menos 3, ¿cierto? Ahora el XY menos el XY más 2, entonces menos 4, ¿cierto? Entonces 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos nodos tengo? 1, 2, 3. Bien, Q son 5. Entonces el X5, X1, X2, X3, X4, X5, ya. Este es 4, listo. Ahí va. Profe, no entiendo a qué equivale XY. XY es la coordenada, la X, la coordenada X del nodo Y. Del nodo Y. ¿Sí? En este caso, observen que estoy hallando este ejemplo, que es el L2, 4. Entonces, es el segundo nodo. Y el segundo nodo, este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3, este es el nodo 4, y este es el nodo 5, ¿sí? Y las coordenadas en X, entonces el del nodo 1, la coordenada X es 0, este es 1, 2, 3 y 4. Bien. Listo, gracias. Bueno. ¿Más preguntas?
Bueno, continúo entonces. Ya tengo listo el denominador. Voy a hacer el numerador. Entonces, x Profe, en el denominador nos falta xi menos x3. en el denominador. Sí, o sea, X. 1 menos 2 nos faltaría. Ah, sí, sí, sí. 1 - 2. Sí, tienes razón. Ya, ahora sí. Estaba un poco extraño. Listo. Bien. Entonces, ok, x menos 0, x menos xy no lo multiplico, que es el 1, entonces multiplico el anterior, es este, el siguiente es 2, luego x menos 3, aquí ya voy por arriba, no, x menos 4, ¿sí? Entonces este L2, 4. Entonces este quiere decir, digamos, el polinomio de Lagrange del segundo nodo de cuarto orden. ¿Ok? Entonces este es el orden del polinomio y este es el número de nodo. Entonces esto queda, pues x menos 0, x, abajo quedaría 1 por menos 2 por menos 3 por menos 1. ¿Sí? Bueno, y esto da, esto es 6 menos 6, ¿cierto? Menos 6 y aquí queda x por x menos 2 por x menos 3 por x menos 4 dividido en menos 6. Bueno, yo podría, por ejemplo, realizar toda esta multiplicación y quedarme como algo de la forma alfa por x4 más alfa 0 más un alfa 1 por x3 más alfa 2 por x2, ¿sí? Y así, ¿no? Alfa por x más alfa 5. Y listo, esta es la forma de obtener entonces los polinomios de Lagrange. Bien. Ok, quiero que obtengan entonces el siguiente polinomio. L6. Sí, L6, 4 de x. Bien. Con los siguientes, la siguiente tabla. Entonces, este es el nodo. Y este es x. Cero, un medio, 1. Es decir, van de a 0,5, ¿no? Bien, entonces, 5 minutos para realizar este pequeño cálculo, ¿bien? Les voy a dejar también por acá control B.
Listo. Entonces, les dejo 2 minutos para que lo terminen de realizar. Bien, ¿alguien ya terminó? El que termine, por favor, puede levantar la mano en el chat. Sí, bueno, entonces te ayuda un poco. Y es igual a 4, ¿verdad? Y Q es 7. Bueno, ya terminó Javier Pico. Entonces, es aplicar lo que nos dice el polinomio, la función, ¿no? Comienzo x menos x1, ¿sí? Luego x menos x2, luego x menos x3, luego x. Bien, Santiago también ya terminó. X menos x5. Observen que no coloqué aquí el x menos x4 porque estoy haciendo precisamente la función de forma de este x4.
Entonces, x menos x6, x menos x7. x7. Y aquí entonces irían esto, pero evaluado en x1. Voy a simplemente a tomar esto de acá. Y a moverlo. Esta no era. ¿Qué es esta? Sí. Bien, pero obviamente evaluado aquí en el punto 4. x4, x4, x4. Bien, y aquí resta entonces evaluar cada uno de estos valores teniendo en cuenta la tabla. Check. Bueno, entonces aquí a ver si puedo borrar. Uy, ¿no? Bueno, entonces esto es simplemente x menos 0. Entonces que queda x por x menos 1/2 por x menos 1, ¿verdad? Por x menos 2, ¿sí? Por x menos 3 perdón, menos 5 medios. 5 medios por x menos 3. Dividido en x4 es 3 medios, ¿sí? 3 medios menos 0 por 3 medios menos 1/2. Voy a ir realizando de una vez la operación. Entonces 3 medios menos 1/2 es 1. Luego por 3 medios menos 1. Entonces tengo 1/2, ¿cierto? Luego 3 medios, luego sigo con este. 3 medios menos 4 medios, pues menos 1/2. Luego 3 medios menos 5 medios menos 1. Y luego menos 3 medios. Bien, y realizo entonces la multiplicación de todo esto. Esto da 1, 2, 3, 4, 16, ¿no? Sobre 16. Y aquí 3, 9. Y negativo, entonces menos 9/16 como denominador. Y pues este polinomio aquí de sexto orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esa es la respuesta. Y ya pueden ustedes entonces divertirse obteniendo todas las funciones de interpolación para cualquier elemento. Y observen que no necesariamente debe ser uniformemente espaciado. Entonces, yo puedo tener aquí un elemento con nodos de esta forma. ¿Sí? Pero pues lo convencional es que sean uniformemente espaciados. Bien. Entonces, por ejemplo, el LI evaluado en cualquier punto que no sea I, por ejemplo, si yo evalúo este polinomio de Lagrange en el 1, en la coordenada 1, entonces esto pues se anula automáticamente, ¿sí? Este X, y con lo cual se obtiene 0. Si lo evalúo en la coordenada I, o en el nodo I, entonces estos se cancelan todos y obtengo 1. Bien, por lo cual esto es
la función de interpolación n1. Y aquí se observa, por ejemplo, para el elemento unidimensional lineal, ¿sí? Cómo son las funciones de forma utilizando entonces estos polinomios de Lagrange. También para el elemento unidimensional cuadrático. Bueno, hasta aquí hay preguntas. Ok, haremos el siguiente problema y dejamos ahí por hoy, porque en la segunda hora quiero tratar de resolver las dudas respecto a la práctica de programación que es para este viernes, ¿sí? Entonces la idea es, se tiene esta figura, ups, y obtener las funciones de forma. Bien, aquí pues es un poco más complicado con polinomios de Lagrange. Se va a realizar el procedimiento estándar, que era alfa, que es igual al pt por los alfas, ¿sí? Perdón, este sería el phi, ¿sí? El phi es igual al pt por el alfa. Recuerden de entonces que esta traspuesta del polinomio es el polinomio dado por 1, x, o sea, dado por el triángulo este de Pascal, ¿verdad? X cuadrado, xy, y cuadrado, son 4 y debe cumplir la función de isotropía geométrica, entonces tomo estos 4. 1, xy, que multiplica a, entonces, alfa 0, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Bueno, ahora haciendo la evaluación de esos phis, en cada uno de los puntos nodales, entonces tengo que phi 1, phi 2, phi 3 y phi 4. Entonces es igual a evaluar a esta misma función multiplicados por estos coeficientes, pero evaluado, por ejemplo, en el punto 1. Entonces, esto es 1, x1, y1, x1, y1, ¿sí? Y así, pues, con los demás, x2, x3, x4. Bueno, ya ustedes saben, voy a dejarlo aquí expresado. ¿Listo? Y esto es lo que se denominaba la matriz C por alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Bien. Y de aquí se obtenía entonces que este P por T por alfa, de aquí se obtengo entonces que alfa es, perdón, de aquí obtengo que alfa es igual a C a la menos 1, este es C, por los valores de las incógnitas nodales. Lo voy a escribir de esta forma. Luego, este phi es el pt c-1 por phi sub e. Y por la definición de aproximación nodal, pues esto es las funciones de forma n. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que se va a hacer es encontrar esta c para este elemento. ¿Listo? Entonces, saquemos las coordenadas. Bien, XY. Y voy a escribir aquí el punto. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. El punto 1, bien, este es 1, 2, 3, 4, listo. El punto 1, 0, 0. El punto 2, 2 en X, 0 en Y. Y el 4 es 1 en X, 1 en Y. Bueno, entonces la matriz C es de esta forma. 1, 2, perdón.
es tomar estos, ¿no? 0, 2, 2, 1. Luego los yes, 0, 0, 1, 1. Y la multiplicación de estos dos. Bien, esta es la C. Luego hay que obtener la inversa. Voy a hacerlo aquí para mayor rapidez. Sí. Entonces, sí, ¿era esta? Sí, bien. Ok, esta es la matriz C. Y la inversa, listo. Bien, esta es la inversa, la C inversa. Luego las funciones de forma se obtienen al multiplicar esta B transpuesta por esta C inversa. ¿Sí? Bien, entonces recuerden que P transpuesta es uno x, y, xy, que multiplica esto. Listo, y esto queda entonces, lo voy a escribir así, pero pues ya saben ustedes que es la transpuesta, ¿no? A ver, hay algo que no me está cuadrando aquí. Ya, esto también está transpuesto. Esta es, son filas. Bien, entonces la primera sería 1 menos x medios menos y más xy medios. ¿Sí? La segunda sería x medios menos xy medios. Aquí sería entonces menos y menos más xy, ¿cierto? Y esta sería 2y menos xy. ¿Cierto? Veamos la confirmación. Entonces,
1 menos x medios menos y más xy medios. O sea, 1 menos 0.5 menos 1 y más 1. A ver. 1 menos 0.5 menos 1 y más 0.5. Listo, este está bien. Y bueno, creo que las demás también. Voy a ver N2. N2 es 0.5 menos x, pues un medio x menos xy. Un medio x menos xy. Listo. Bien, entonces ahí ya se obtienen las funciones de forma para este elemento. Y cumple con las propiedades en que es 1 en el nodo y 0 en los demás nodos. ¿Listo? Bueno, ahora observen lo que pasa en x igual a y. Entonces, en x igual a y se evalúa estas funciones de forma. Entonces, tengo que es u1 más u2 menos u1 sobre 2. O sea, la evaluación de estas funciones de forma. Todas en el punto x igual a y. Entonces, por ejemplo, el n1 quedaría 1 menos x medios menos x más x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? La sumatoria de las funciones de forma por los xy. Entonces, n1 por u1, ¿cierto? Más n2 por u2 más n3 por u3. Sí, más n4 u4, claramente. Bueno, la idea es que al hacer esta operación, lo que se obtiene es que en x igual a y es una expresión de este tipo, ¿sí? u1 más u2 menos 1 sobre 2 más esto multiplicado por x más esto multiplicado por x al cuadrado. ¿Listo? Entonces esta es cuadrática. Y observen que depende de valores de nodos que están fuera del lado. Entonces el 2 y el 3, estos que están aquí, ¿sí? Están fuera de este lado. Sin embargo, la solución depende de estos valores. ¿Ok? En este punto. Con lo cual debería ser falso, porque la idea es que estas funciones de forma sean 0 sobre no solo el elemento, sino también sobre este contorno. ¿Ok? Sobre todo este contorno de x igual a y. Entonces, es por eso que en coordenadas globales no hay garantía de continuidad C0, ¿sí? Y solo hay garantía de continuidad C0 en triángulos y tetraedros, al aplicar el método de estas funciones, ¿no? El alfa, el phi, perdón, es igual al pt por alfa. O el phi sub i es igual al c por alfa. Listo. Y la idea es que existe una transformación que permite trabajar en coordenadas locales. Entonces, en esas coordenadas siempre se va a trabajar con este elemento, ¿sí? Este es el elemento de referencia y las coordenadas normalizadas. Entonces, observen que el sistema de coordenadas está centrado, ¿sí? Que es un cuadrado y además de lado 2. ¿Listo? Y aquí ya el sistema de referencia no es XY, sino es xi eta. Xi eta. ¿Listo? Entonces es importante porque aunque cumplen estas funciones de forma con las propiedades, ¿sí? Si vemos en este x igual a y, hay valores que dependen de estos dos valores y eso puede ocasionar que existan entonces situaciones en las que de alguna forma se viole el principio de continuidad C0. Por ejemplo, que yo tenga algo como este estilo
y en el otro elemento algo de esta forma, ¿sí? Entonces aquí hay una separación en este contorno. La solución de desplazamientos no es continua en x igual a y. Bueno, voy a dibujarlo mejor así, ¿no? Se separa. No es continua en x igual a y. Entonces esas funciones en sistemas globales no se pueden utilizar. Para ello se trabaja entonces con estos elementos de referencia y coordenadas normalizadas. Veremos dentro de los elementos de referencia existen dos familias, que son los elementos lagrangianos. Vienen su nombre, por supuesto, de Lagrange. Los polinomios de Lagrange, entonces son polinomios, por ejemplo, en las coordenadas eta y las coordenadas psi. ¿Sí? Y lo que se hace es multiplicar, entonces, ambos polinomios. Por ejemplo, este es el polinomio del nodo i de orden n-1, que depende de psi, entonces se muestra dibujado en verde, y este es el LJ, que depende de eta, ¿sí? También en verde, con este es el nodo j. Entonces se obtiene la función de forma asociada al nodo i, j, como la multiplicación de esas polinomios de Lagrange. ¿Sí? Entonces, las ventajas son que son funciones de forma fáciles de formular. Bien, simplemente es utilizar la expresión de los polinomios. El problema es que contienen términos de muy alto grado. Bien, es decir, por ejemplo, este es para un cuadrilátero cuadrático. Entonces, ¿cómo sería un cuadrilátero cuadrático lagrangiano? Sería algo de este estilo. Bien. Un cuadrilátero y además cuadrático. Entonces, en estos puntos también tendrán un nodo aquí, aquí y acá. ¿Sí? Entonces, hay en total 9 nodos. Bien, entonces con lo cual debo tomar todas estas expresiones. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. ¿Listo? Y observen que se había visto en las propiedades de estas funciones de forma, la propiedad tanto de isotropía geométrica, que cumple este de aquí, ¿sí? Y además la propiedad del error. Entonces el error es función del orden del polinomio completo. Entonces el orden del error es función de este polinomio. Pero estoy tomando todos estos términos, entonces estos no están aportando al error. Es por eso que se denominan términos parásitos. ¿Ok? Entonces estos tienen términos de muy alto grado, por ejemplo, en elementos lagrangianos cúbicos, entonces aparecerá aquí otro nodo más, ¿sí? Y aquí tendré que tomar muchos más términos parásitos para poder generar las funciones de forma. Y están los elementos serendípitos. Entonces, son elementos, observen que aquí no aparece. Este es el cuadrilátero lineal. ¿Sí? Más adelante veremos cómo se hallan las funciones de forma. Y este es el cuadrilátero cuadrático. Entonces, observen que no aparece este nodo central que sí aparecía en los lagrangianos. Y observen que la ventaja es entonces que me puedo deshacer de uno de esos términos parásitos. Y lo mismo en cúbicos, ¿no? Me puedo deshacer incluso de más términos parásitos, de cerca de 4 términos, ¿no? 4 términos parásitos. Entonces eso permite, con una menor complejidad del polinomio, ¿sí? Permite obtener el mismo grado de error. Entonces por eso se utilizan los elementos serendípitos. Bien. Bueno, quiero dejar hasta aquí por hoy para entonces dar paso a las preguntas. Entonces, en la clase de hoy se vieron los polinomios de Lagrange. Se hizo también un pequeño ejercicio
Y además vimos la necesidad de utilizar coordenadas locales, ya que existen elementos como cuadriláteros que son distorsionados o que tienen una diagonal, que las funciones de forma no son continuas en esa diagonal, en esa x igual a y, o que dependen de los nodos que están por fuera de la diagonal, lo cual pues es un problema. Creo que Santiago tiene una pregunta. ¿Sí, Santiago? No, profe, dejé la mano levantada sin querer después del ejercicio. Ah, vale. A ver. Listo. Ya la bajé. Bien. Listo, entonces vamos a una sesión de descanso de 5 minutos y regresamos con la parte de programación, porque he recibido correos y mensajes sobre que tienen dificultades para programar el método. Entonces, pues la idea es tratar de resolver esas dudas, ¿no? Bien, entonces continúo. Va a ser una breve explicación. Listo. Lo que tenían era un cuadrado, ¿verdad? Sí. Y este cuadrado debía resolver la ecuación de Laplace, ¿sí? Con condiciones de contorno de Dirichlet. Entonces, como primer punto, eran diferencias finitas o finite difference method. Y el segundo punto, elementos finitos. Finite element method, particularmente utilizando residuos ponderados. Entonces, en clases anteriores hablé sobre cómo se obtenía la matriz de rigidez para la formulación de residuos ponderados, ¿no? Entonces está B, T, D, B, DB, ¿sí? Y esta era la matriz de rigidez elemental. Pues asociado al volumen del elemento. Y lo que se genera es entonces una matriz de 4×4. Bien, ¿hasta aquí hay preguntas? No, vale, es que me pareció escuchar a alguien. Ok, entonces esta es una matriz 4×4. Esta acá elemental, ¿sí? Esta va a ser igual para todos los elementos. ¿Por qué? Porque se van a escoger elementos, entonces, de la misma dimensión, cuadrados, ¿sí? De hecho, alguien me escribió, yo le respondí que era mejor no colocar como entrada al programa el número de elementos, sino más bien como las divisiones o los elementos por lado. Entonces, por ejemplo, yo tengo en este lado 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, ¿sí? Entonces, más bien como parámetro de entrada, por ejemplo, el parámetro de números por lado. Y pues el cálculo del número total de elementos es muy sencillo, ¿no? Sería el número de elementos por lado elevado al cuadrado. ¿Ok?
Bueno, esto nos da la matriz de rigidez elemental y el segundo paso es entonces generar las matrices aumentadas elementales. Este es el segundo paso. Y el tercer paso, pues entonces hacer las sumatorias de estas matrices aumentadas. Bien. Bueno, esto es relativamente sencillo porque es una sola matriz, ¿verdad? Ya la tienen. Este tercero también es relativamente sencillo porque es simplemente realizar la sumatoria de unas matrices. El problema está entonces en generar esta matriz de rigidez aumentada elemental. ¿Por qué? Porque supongamos que este es el primer elemento, entonces tiene asociados los nodos 1, 2, ¿sí? Bueno, primero tendrán nodos globales y nodos locales. Entonces quiero dibujar aquí una malla pequeña de unos 9 elementos. Listo. Entonces, recuerden en el sistema de referencia local, cómo es la numeración de los nodos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Sin embargo, en el sistema de referencia global, el que está asociado a la malla completa, entonces lo ideal va a ser, digamos, ser ordenados en la forma en que se numeran los nodos. Entonces, para este caso, 1, 2, 3, 4. Luego sigo arriba y en el sentido de izquierda a derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16. 7. Y en azul pues estoy indicando el número del elemento, ¿verdad? 7, 8, 9. Entonces observen que hay 9 elementos y 16 nodos. Ok, por lo tanto la matriz de rigidez aumentada pues va a tener, será una matriz de 16 por 16. Vamos, esta es una de 16 por 16. Bueno, ahora esta primera matriz de rigidez elemental, entonces la aumentada va a quedar algo así. Este es 1, 2, 3, 4, 5, bueno, punto, 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 15 y 16. ¿Sí? Una matriz de 16 filas por 16 columnas, en donde van a estar completas las primeras, la segunda, que es asociada al T1. Lo mismo aquí, la primera y la segunda. Y entonces va a estar también la quinta y la sexta. Entonces por aquí la quinta y la sexta. Estas van a ser 0. Y de igual forma, entonces en la quinta fila, entonces 1, 2, 3, 4, en la quinta va a aparecer también estos valores. Tac, 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 tac. ¿Sí? Y bueno, todo lo demás pues 0. Bueno, ¿cómo se hace? Observen que debo tener alguna información de qué nodo, perdón, de cuáles nodos conforman el elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el elemento 1
lo conforman los nodos 1, 2, 5 y 6. ¿Sí? El elemento 2 lo conforman los nodos 2, 3, 6 y 7. ¿Listo? Perdón. 2, 3. Este sería 6, 5. Y aquí 7, 6. Es importante mantener entonces, digamos, ordenados. Este que sea el primero, este el segundo, este el tercero y este el cuarto. ¿Sí? Y lo mismo aquí. Este el primero, el segundo, el tercer nodo y el cuarto, que haga referencia a esta numeración global. Entonces esta sería como la matriz que transforma esa numeración local en numeración global. ¿Listo? Y la idea es traer la información que está asociada a cada uno de estos valores. Por ejemplo, yo conozco el valor de la primera fila, primera columna, el valor de la segunda fila, segunda columna. ¿Listo? Toda esta información y rellenar entonces esta matriz. ¿Sí? Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Sí, profe. Sí. Los escucho. De eso no, pero de lo que ya es la solución. Sí. Si quiere podría compartir pantalla. Ah, sí, sí, claro. A ver. Ya creo que ya puede. Ya está habilitado el... Listo. Sí, ya se ve. Nosotros lo hicimos tal cual como usted nos comentaba ahorita, o sea, yo cuando lo Ujú. vi correr, él me pide es ingresar el número de elementos laterales, ¿sí? En Ok. este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo con 3 y él nos bota acá el resultado, ¿sí? Pues esto yo sé que elegimos 3 elementos, pero lo que estoy ploteando son las temperaturas de cada nodo, ¿sí? Ok. Por eso es que me dan 4, ¿sí? Porque tendría 3 elementos, pero tendría 4 nodos Cuatro. en Ujú. la parte horizontal y así. Sí. Profe, la pregunta es la siguiente, o sea, a nosotros tomamos las condiciones de contorno que usted nos dijo de 25 y 25 y pues en los laterales como usted nos comentaba, ¿sí? Ujú. El problema es que pues los resultados no me cuadran porque por ejemplo, si ven que la temperatura, o sea, cae de 23, o sea, de 25 baja a 23, no sé si esté bien esos resultados, o sea, o si estemos cometiendo algo, o esto sea posible. O sea, voy a cerrarlo y lo voy a hacer con otro más grande como para que se vea a lo que me refiero. Si lo hago con 9, pero que siempre se demora. Ya. De 25 él baja a 6 15, grados. 9, 7. Exacto. Pero por ejemplo en la parte de 77 ya él vuelve y digámoslo así, coge calorcito, ¿sí? Sí. Entonces no sé si esto sea posible, o sea, es que la lámina también es de 4 metros, yo puse la conductividad del acero, Ah, vale. entonces pues Y, no sé qué tal. y se tiene la matriz de rigidez por ahí ensamblada. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué variable es? La matriz de rigidez La es la K K global. global, K mucho el K global, global. Bien, ahora realice la siguiente operación. es esto. Sí. ¿Qué hago? Por ejemplo, K global igual a
Acá global transpuesta. K global Creo que es con guión bajo. Global. es igual a... Igual, igual. Listo. Entonces, bien, ahí aparece, es una matriz lógica donde aparece, uy, donde aparece Es que 1 no alcanza... cuando es simétrica y 0 si hay por ahí, pero al parecer está bien, es simétrica. ¿Sí? Ahora, esta otra operación, los valores propios de esa matriz global. Entonces, E y G, E y G, así, sí, E y G, K global. entre paréntesis Sí, y enter. sí, listo. Veamos más arriba si hay algún... Vale, yo pienso que está bien. Sin embargo, por ejemplo, la matriz de rigidez, o sea, ahí hay algo raro, ¿sí? Sin embargo, veo que es pequeño, 0.052. Puede ser que sea un, digamos, un error numérico, pero la idea es que la matriz de rigidez es semidefinida positiva. Eso quiere decir que todos los, o sea, para comprobar si es definida positiva, es que todos los valores propios sean positivos. Y semidefinida positiva es que son o cero o positivos, ¿sí? Ahí veo un valor negativo. Entonces, quizás haya algún problema Un con error numérico. alguno de los coeficientes. ¿Sí? ¿No sería un error numérico, profe? De casualidad. Es que es muy pequeño. Sí, exacto. Yo pensaría que es más un error numérico. Por ejemplo, si se hace con 4 elementos, con una matriz más pequeña, Sí, y se de pronto. verifica, yo pienso que quizás es algo numérico, ¿no? Por ejemplo, K global de... Sí, dándose cero. menos 0.02. Sí, no pensaría que es muy preocupante. Además, todos los demás están dando positivos. Y el Bien, menor bueno. correspondiente. Eh, ¿Podría mostrarnos cómo da la gráfica de temperaturas? ¿Para 4? Sí, para 4. Sí, está disminuyendo. Bueno, eh, digamos el código porque O sea, pues la debería... lógica sería que aumentase, o sea, Ujú, que sí, fuera claro. 5.26. Sí, Ujú. un poco más arriba, donde Que, están los coeficientes de la matriz de rigidez. acá. Ahí es donde se empieza a definir y pues se empieza a hacer la suma. Más arriba pues ya sería la definición de cada elemento. ¿Y cómo es la matriz de rigidez de cada elemento, la elemental? Este A, B, C y D. Mucho de esas caso D en el workspace creo que está. ¿Dónde, Jafer? Búsquela por el workspace, es caso D, creo que se llama, cada una. Espera, es que estoy mirando. Katsui, sí.
Listo, pero Pues, profe, quería todos son saber en cómo teoría las cómo mismas. obtuvieron las K elementales. Ah, ok, esto. Pues en nuestro caso hubo una diferencia con lo que usted propuso en clase, porque pues nosotros tomamos elementos cuadrados, ¿sí? De tal forma que uno 2 y saltábamos 3 4, ¿sí? Eso fue como definimos nuestro nuestra matriz elemental. ¿Ok? Pues las ecuaciones cambian, ¿sí? Lo que nosotros... Es que me gustaría mostrarle una foto donde está todo planteado. Deme un segundo. Sí. ¿Y cómo se realizó Espero que le tomo una foto a lo que hice, profe. O sea, cómo lo planteé bien, para mandarla. ¿Cómo se realizó qué, profe? la numeración global de los nodos globales? Ah, como usted nos comentaba. Sí, como, igual que como usted dijo. Ok, Uno captura para cada elemento las coordenadas de cada nodo, pero entonces se capturan son las globales, no las locales, y se va haciendo ciclos for. Entonces usted en un ciclo for toma una matriz, toma la matriz, por ejemplo, del elemento uno. A esa matriz del elemento uno le agrega, usted tiene que tenerle la coordenada, las coordenadas de qué nodos representa en el global. Y entonces va insertando eso dentro de la matriz global que se generó previamente con el número de elementos al cuadrado de ceros. sí. Usted va a mandar las fotos al grupo. Ya le muestro, profe. Lo que podrían también hacer es verificar el gradiente. Entonces hay una función en MATLAB que es el gradiente discreto para ver hacia dónde está fluyendo ese calor, ¿sí? Que parece un poco extraño. Pues así lo definimos. Casi no se ve, podría aumentar eso. Ver, uno, dos. Bien. Por eso es que si nosotros definimos, por ejemplo, 9 elementos, nos dan la matriz plotea 10. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, ¿Listo? Bien. Acá fue como se definió las K como tal, pues la sí. multiplicación. Ahí las derivadas parciales, la multiplicación, bueno. Ahí entre Bueno, hermano bueno, hay... ahí antes, por atrás un poco. Más adelante, aquí en la matriz de rigidez, Sí. atrás, por aquí, estas L por N. Listo, L. Ok, ¿por qué K es la matriz de conductividad? Em, pues así estaba planteado de donde saqué la solución, profe, del libro de Final Element Result. Ellos lo multiplicaban por una K y pues al multiplicarse por K se quedan digámoslo así, queda la misma matriz, pero quedan multiplicados todos los términos por K, entonces se podía sacar como una constante. Ujú. Por eso es que lo expresé así. Esto sería pues la matriz esto bidireccional de conducción que ellos dicen. Ah, sí, 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 sí. Y pues Vale, así y sería. aquí de hecho también se podría sacar el área como una constante. eh, Bueno, sí, no, de hecho no, no, el área porque no, el vas espesor. a integrar el espesor, sí, Y pues ahí ya sería hacer la integral que la hace MATLAB después Ujú. de multiplicar esto, ¿sí? Sí, Lo único que nosotros hicimos así como fue que
nosotros ingresamos los elementos ya operados, o sea, lo más simplificado posible y aplicamos la simetría de una vez, como se puede ver en esta foto. ¿Sí? Y lo otro fue que nosotros, este fue pues el planteamiento de las funciones de forma. Esas son nuestras funciones de forma que pues son las derivadas que aparecen anteriormente. Ujú. Sí. ¿Cuál? Pues profe, la verdad no, yo no veo error ahí. No sé usted qué me pueda decir de eso. O eso, digamos, Eh, la solución que esperaríamos. eh, bueno, está un poco extraño, ¿no? Hmm, Que se enfríe. Bueno, quizás algunas recomendaciones. La numeración local de uno, 2, 3 y 4. O quizás tratando como uno, 2, 3 y 4. A ver qué yo la estoy sucede. tratando 1, 2, No, 3 y profe, así 4. como la tratamos así, 1, 2, 3, 4 con el 3 en el lado izquierdo Izquierda. superior. Sí, por eso. O sea que invirtiéndolas, a ver qué sucede. Sería como una buena prueba. Sí, Profe, la verdad yo no haría eso. porque Porque, pues, es que sucedería el siguiente problema. Si yo hago eso, el modo de numeración debería cambiar, ya que, o sea, a la hora de hacer el ensamble en la general, se darían cosas totalmente disparatadas, porque, o sea, yo acá tengo 1, 2, 11, 12, y a la hora de hacer el ensamble me daría 1, 2, 12, 11. ujú, Entonces, a la hora de hacer el ensamble, pues, creo que no se podría, ¿sí me entiende? Por la numeración. sí, sí. Por eso es que le digo que no hacer eso. En teoría, si lo hago con lo otro y este, debería dar lo mismo. Bueno, ¿O voy usted de a casualidad no tiene la... consultarlo un minuto en un libro. Sí, tengo aquí. Listo. Sí, y seguimos. No sé si algún otro tenga alguna duda sobre esta pregunta, sobre este ejercicio. Bueno, ¿y la forma analítica ya la encontraron? ¿La solución analítica? ¿Algún grupo? ¿La de diferencias finitas? No, la analítica. O sea, Ah, diferencia finita es un método numérico. resolviendo la ecuación diferencial, pues Sí, profe, la verdad, no, No. no, eso sería No, o bastante... sea, nosotros tenemos ya por diferencias finitas, pero el analítico no. Y nosotros tenemos los dos, pero no el analítico. Ah, Que bueno, como, profe, y esa es la otra, que digámoslo así, por diferencias finitas y elementos finitos, los resultados cambian. O sea, en diferencias la temperatura antes aumenta. sí, ¿Sí me digamos que en entiende? diferencia el comportamiento sí está bien, ¿no? Sí, O o sea, sea, dice que aumenta más de 77 grados, ¿o cómo es eso? no. No, 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 en diferencia la temperatura va desde 25, que es la mínima, hasta 77. O sea, en vez de, por ejemplo, enfriarse acá en este punto, ella ya marcaría 26, aquí 27, Bien, 28. sí, ¿Sí me entiendes? sí. Bueno, en ese caso está bien. No. Profe, una cosa, es normal que, digamos, al variar la conductividad no sea, o sea, sea la misma respuesta. Sí, sí, es normal porque no está, o sea, es una constante, si lo vemos desde ese punto de vista, porque está en el estado estacionario, ¿sí? Listo. Sí, sí. A ver,
Bueno, en la parte de transferencia, no, yo creería que sí debería variar, porque si Debería es, variar porque si la K es muy alta, en teoría toda la placa se calentaría a 77, ¿sí? claro, sí, sí, digamos es una placa de acero, entonces va a poder extenderse ese 77 mucho más que si fuese una placa de icopor, ¿sí? Yo qué sé, Ajá. entonces solo, digamos, en esa esquina. Entonces sí es dependiente de la conductividad. ¿Probaron con conductividades diferentes? Pues en mi caso yo probé con conductividad de 1 y de 200 se me dio el mismo perfil de temperatura. Sí, o sea, digamos por lo menos en diferencias finitas, pues no cambia nada porque la ecuación diferencial que se resuelve, pues no tiene la K en ningún lado, ¿sí? Entonces, Mm. pues no cambia nada. Ujú. No, pues en el elemento finito yo lo hice y tampoco cambió el perfil. Maestro, Pues acá cambia, creo, ¿no? ¿O no? Bueno, y es precisamente los puntos interiores los que están teniendo error, ¿no? Que pues obviamente es prácticamente toda la solución. Entonces, por ejemplo, Pues, profe, eh, en mi caso, eh, esperen, antes hagamos una prueba con muchos, 9 elementos o quizás más, para observar algo. listo. La K que tenía de 50. Pero, por ejemplo, aquí variando la K, si hay un cambio en los resultados. No es abismal, pero, por ejemplo, mira, acá va 23 con una K de 200 y con una K de 1. ¿Dónde está el recorte? Me daba 23, 20, ¿sí me entiende? O sea, sí cambian las temperaturas, pero no es tanto. Sí. Voy a dejar a 50, ¿vale? Para que me den 100 elementos. Ya. ¿Con cuál otro probaría, profe? No, es que debe ser, bueno, el contorno pues está bien, ¿no? Que son las condiciones, pero de ahí yo veo que muy pocos puntos están bien. O sea, todos prácticamente, todos están mal. O sea, el contorno es lo que está, ¿sí? Del resto, todos están mal. Mm, Y es que hay una distinción ordenada, no hay saltos o discontinuidades de... Bueno, está raro. Con respecto a la solución analítica, esta está en algún libro de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Yo aquí tengo el de ecuaciones diferenciales con problemas de valores de la frontera de SIL y aparece en el capítulo 12. Si quiere dejo de compartir pantalla, profe. Sí, no, pero es que lo Ah, tengo ¿lo tiene físico? aquí en físico. Es este.
Ecuaciones diferenciales. Entonces aparece en el capítulo 12. Creo que son con funciones o series de Fourier semi-infinitas que pueden hacer ese problema. ¿Y con alguna otra condición de contorno lo probaron? No, señor. ¿No? Porque podrían tratar de modificar y probar con otra condición de contorno, una condición de contorno de calor, por ejemplo. Entonces, eh, temperatura de 25, temperatura de 25 y abajo una temperatura, yo que sé, de 100 y en esta que sea totalmente aislado, por ejemplo. ¿Sí? Se me ocurre como ejemplo. Y a ver qué se obtiene. Profe, pues nosotros asumimos que en todos los nodos, en todos los nodos la carga térmica era cero para así desarrollar el sistema de ecuaciones. O sea, la carga térmica se refiere a generación de calor. No, la carga aplicada. O Al Q, sea, sí. Si quiere, déjeme buscar el libro. Ya le digo. Bien, al Q para resolver la ecuación, profe, que era K por T igual a Q. ok. Que era igual a cero en todos. Sí, señor. Pues porque no nos da condiciones usted de Pero entonces debían separar las matrices entre los grados de libertad libres y los restringidos grados y de libres. libertad restringidos. Sí, eso se hizo. Bien. ¿Dónde lo veo? Profe, esto es lo que le digo. O sea, nosotros hicimos esto y esta es la ecuación que nosotros estamos resolviendo, ¿sí? Ya Sí, con el K total, pues yo asumo que la carga térmica, o sea, el vector de la carga térmica en K no es cero. Y pues yo en el vector de temperaturas ingreso las condiciones de que usted nos dio, ¿sí? Que la temperatura variaba con la posición y pues que en las esquinas era 25 y de 77, ¿sí? a ver, voy a mostrar mi pantalla. Sí. Porque quiero ver algo. Mira, ahí están viendo, ¿verdad? Bien.
aquí había un pequeño resumen. Listo. Sí, esta es. Entonces Q. Y también este Q minúscula. Bueno, en este caso, digamos que la condición F4 es 0, porque no hay condición de contorno S2. ¿Sí? Si regresamos aquí al inicio, entonces en S1 hay una condición de contorno definida, ¿sí? Como la ecuación de contorno de Dirichlet, y en S2 pues está por la condición de un flujo de calor, ¿sí? Entonces es ese flujo de calor. Y aquí aparece Q, pues vale 0, es el laplaciano. No sé, yo pienso que quizás algún error pequeño de programación, sí. Ustedes saben que la programación es bien complicada. Hay que ir depurando. Yo creo que sería bueno que hicieran un debug, entonces ir elemento por elemento. Pero sí es cero las fuerzas. ¿Mm? Sí, las cargas térmicas son todas ceros. Bueno, entonces mi duda es si nos piden ahí calcular el calor, esa no es esa carga térmica, hay que ser, entonces, ¿cuál sería o cómo se calcula? No, el calor es tomar las derivadas de esas funciones de forma. O sea, ¿el calor qué es? El calor es el gradiente del campo de temperaturas. ¿Sí? Entonces, hacer el gradiente de ese campo de temperaturas. Entonces, pero por ejemplo, digamos en el caso de diferencias finitas, ese gradiente, pues bueno, yo lo calculo, digamos, restando las temperaturas sobre el delta que esté, ¿sí? Si es X o es Y. Pero entonces ahí se sumarían, digamos, dos partes, que sería como la parte en X y la parte en Y. ¿Eso lo sumo? Bueno, digamos que en elementos finitos están así esas dos cosas, ¿no? Que está el punto en X, en Y. Hay una opción en MATLAB que es el gradiente discreto. Pueden utilizar esa función, ¿sí? Numerical gradient. O el gradiente de los valores discretos. Pueden utilizar esta función. Profe, ¿y no sería como mejor separar los calores en X y los calores en Y? O sea, hacer una matriz para los calores en X y una para los calores en Y. No, pero vea, por ejemplo, este ejemplo es bastante sencillo. Este es X, ¿sí? Que va desde -2 hasta 2. El Y, entonces es lo contrario a X. Bueno, -2 hasta 2 también. Y el Z, entonces es esta función. X por Euler a la menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y se desea el gradiente. Entonces, simplemente es gradiente en X, ¿sí? Y ya, no es complicado. ¿Qué es el gradiente? Entonces, el gradiente es la derivada de la función, ¿sí? La derivada de la temperatura en X, el del vector Y, más la derivada de la temperatura en Y, en dirección J, ¿sí? La derivada parcial. Les recomiendo también quizás utilizar esta de gradiente numérico. Bueno, pero yo pienso que puede ser algún error de programación. ¿Sí? Bueno, alguien para estos últimos 5 minutos, ¿alguien tiene otra pregunta diferente al mismo grupo? Para también cambiar un poco.
Bueno, como no hay ninguno, Ah, entonces... esto, profe, Sí. profe, respecto al error, ¿cómo lo sacamos? O sea, ¿el O error es respecto a qué? a la solución analítica. Ah, es respecto a la solución analítica. Sí, entonces eso está por ejemplo, en el libro de ecuaciones diferenciales de SIL, en la sección de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y problemas con valores. Ahí está, ¿sí? Son basados en unas series de Fourier. Entonces también lo pueden programar. De hecho, está no solamente para el laplaciano, sino también para la ecuación de transmisión de calor. Entonces, está todo el procedimiento de cómo se hacen analíticamente esas funciones. Bien, bueno, en este último tiempo entonces se puede ver también, bueno, hay dos formas de error, perdón. Está el error absoluto, que sería la diferencia con respecto a la solución analítica, y quizás un error relativo, entonces utilizar un problema que esté muy, muy fino, no sé, con 1000 elementos se me ocurre, ¿sí? Y tomar esa como la real e ir sacando el error. Esa podría ser. O el error relativo a la siguiente aproximación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la siguiente con la anterior? O sea, la actual con la anterior que era con menos elementos. ¿Sí? ¿Y cómo es ese error? Puede ser el error en una temperatura. Entonces, ir, por ejemplo, para cierta posición, ir sacando la temperatura y luego evaluar ese cambio en esa posición o mirar el cambio en todas las temperaturas y seleccionar de ahí el máximo valor del error. Entonces hay muchas métricas de error. Otra es no el máximo, sino coger los errores, el valor absoluto entre los errores, ir sumándolo, y ese es el error total. Entonces uno hace referencia, digamos, a una parte que sería el error local y otra al error total. Hay muchas métricas, vamos a hablar detalladamente de eso en el siguiente tema, que es el tema 5 del error, ¿sí? Y solución computacional del método de elementos finitos. Bien. Pero pues esas son algunas formas de encontrar el error. Bueno, podrían mandarme el código al correo y lo reviso y podría dar como algunas tips o cosas que se pueden Profe, ¿me hacer. podría mandar el correo? ¿O se lo puedo mandar al WhatsApp? Sí, también al WhatsApp. El WhatsApp está bien. Bien, entonces con eso pues terminamos la clase de hoy. Se vio el concepto de polinomio de Lagrange y la importancia de utilizar un sistema de coordenadas locales en lugar de uno global, sobre todo para elementos cuadriláteros. ¿Listo? En la próxima clase, el del viernes, les subiré entonces los 3 archivos que hacen falta. Creo que ya están los 2 primeros ejercicios, la parte A y parte B para la práctica no del 24, sino del primero, creo. Perdón, del 31 de julio. Ya ustedes conocen entonces cuáles son los 2 puntos iniciales que hay que hacer. Faltaría entonces que les subiera las piezas del tercer punto. También en mi canal subí un nuevo video sobre métodos de mallado local y global. Me queda faltando uno, que es cómo se debe hacer la preparación de la geometría para mallar. Entonces la idea con el viernes es ver ese video, es un poco largo, traté de hacerlo como más corto y de hecho creo que hubo muchas cosas que dejé por fuera, pero bueno, lo que está ahí es lo más importante.
Sí, entonces esa es la idea con la clase del viernes. Bueno, nos vemos, mucha suerte con el trabajo y nos vemos el viernes. Chao.